Soy Esteban Concia. Vos sabés que al comienzo del 2016 dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a estudiar profundamente el entorno digital y cómo aplicarlo a buenas estrategias de comunicación. Así, entendiendo las aplicaciones, fui construyendo muchas cuentas virales. Ahora estamos en la cuarta temporada de este podcast. No nos guardamos nada y compartimos toda nuestra experiencia diariamente. Eso sí, te pido solo una cosa, no mucho, te pido solo una cosa. Si esto te interesa, ayúdanos y recomendarle este podcast a una persona. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Nuevo podcast, ya temporada 5, hoy con Adrián Lutbach. Trabaja en comunicación política, en contenidos, fue parte de la campaña presidencial Grabois 2023 y siempre aportando en el sentido de comunicación y movimientos populares, para llamarlo de alguna manera. No nos vamos a meter acá en muchas definiciones de ese índole, pero sí en ver cómo la comunicación política puede darnos un plafón, una potencia desde lo simbólico a los movimientos populares y nacionales. En virtud de que, bueno, estamos en un diagnóstico ya vamos a la primera pregunta, donde posiblemente las derechas, a partir de un contenido muy, muy emocional, muy de tripas, logra generar, no sé si adhesión es la palabra, pero sí que logra generar mucho movimiento digital, muchas interacciones, con lo cual ahí hay un tema para debatir y ver cómo desde este espacio, digamos, podemos también usar las herramientas. Hay ya varias experiencias que se hacen, pero a veces quizás falta un plano general, una estrategia general. Pero bueno, les recomiendo que lo sigan a Adrián, que también hace siempre informes y notas. Bueno, ¿cómo estás? Y contarnos un poco qué ves del diagnóstico hoy de la comunicación ya a un mes, un poco más de un mes de un nuevo presidente en la Argentina. Bueno, primero que nada, gracias Esteban por la invitación. Me parece que es un espacio interesante para reflexionar y para parar un poco la pelota, que es muy importante en este momento. En particular, sobre tu pregunta, o sea, yo creo que claramente la ultraderecha nos lleva una ventaja al campo popular en todo lo que es la comunicación de redes y la estrategia digital, desde lo que podríamos llamar el campo popular. Viene habiendo hace muchos años como una sistemática subestimación de la disputa por el campo digital, y en particular de las redes. Un dato que yo usaba, que también lo hemos hablado con vos, Esteban, es que, por ejemplo, Sergio Massa y Cristina Kirchner se hicieron su cuenta de TikTok recién el año pasado, por ejemplo. Massa se la hizo casi durante la campaña. Es un detalle, pero no es un detalle, porque es la red social de más crecimiento en el último tiempo en todo el mundo y en Argentina también. Y no solamente llegó tarde la cuenta de Massa, sino que llegó tarde la estrategia digital del campo popular en esa red en particular. Pero ese es un caso particular. Para mí, la mayor subestimación es entender la importancia de la disputa de sentido en el campo digital como algo igual de importante que la militancia territorial. O sea, la fuerza del campo popular, del peronismo, siempre estuvo en la militancia territorial, en la organización física, pero estamos en un mundo que, aunque nos guste o no nos guste, también capaz no nos gusta, está menos armado para nosotros, pero bueno, hay que adaptarse a esto y darse una estrategia digital que toda la potencia que tiene el campo popular a nivel organizativo, que es muy superior a la que tiene la fuerza alimentaria, la ponga en pos de construir un proyecto nacional, popular, que reivindique la justicia social. El desafío ahora es desde el lugar de oposición. En la campaña yo creo que hubo ciertos volantazos, hubo cierta noción, mismo Massa durante la campaña
dio cuenta de esa situación, fue demasiado tarde, tal vez, o no es el único factor igual que explica los resultados electorales, pero me parece que ahora lo que tenemos que hacer es, en una situación de oposición, cómo dar esa disputa de la manera más estratégica posible. Y ese me parece que es el desafío actual. No salir a responder, a correr detrás de cualquier cosa que haga Milei en las redes, no salir con los 1000 temas que ellos todo el tiempo plantean, sino, ser lo más estratégico posible. Ese es el desafío actual para mí. Y yo creo que ahí das en un punto y en una reciente nota que realizaste, que ahora en la descripción de este episodio les pongo el enlace. Ahí comentabas una técnica que me pareció muy interesante, es esto de armar una narrativa propia. O sea, que si vos le contestás al otro, por más que lo que pongas sea indignante, quizás está puesto desde un lugar de provocación como para picar, para buscar un pique. El responderle en general tiende a acrecentar la narrativa del otro en perjuicio de una tarea que debería ser acrecentar la narrativa propia, ¿no? Si vos tuvieras que hacer un manual, y seguramente ustedes lo hacen o varios grupos lo hacen, y te das una charla, ¿qué recomendás con respecto a eso? O sea, digamos, ¿cómo encarás ¿hay que responderles todo o hay que armar la propia narrativa? ¿Cómo es eso para vos? Bueno, es interesante, no me parece que lo pueda dar como algo cerrado, pero sí algunas intuiciones. Para mí, nosotros hablamos desde un lugar de que nosotros nunca bancamos a Milei y siempre fuimos oposición y nunca nos identificamos con eso. Y el objetivo es construir una nueva mayoría que se oponga a esas ideas. Y para lograr eso, tenemos que lograr interpelar a un núcleo más grande que el que siempre estuvo en contra de Milei, o sobre todo más grande del que además está organizado contra Milei. Entonces, para mí lo interesante es pensar, en el caso de, más allá del tema de la narrativa propia, primero, para responder o para hacer oposición, ver qué puntos son los que generan el quiebre con su base electoral o con la gente que capaz no es un núcleo duro militante, porque eso es lo último, pero gente que en el balotaje votó a Milei o que todavía tiene cierta esperanza o que por lo menos no cree que sea momento de oponerse y movilizarse. Pensar qué cosas hacen ese quiebre, que capaz no son las que más nos indignan a nosotros. Eso es lo que para mí hay que pensar. Yo tiraba algunas ideas del tema de la crueldad, el tema de la insensibilidad, para mí una de las cuestiones que hizo fuerte a Milei, que vos decías, el tema de la emocionalidad, es que es una persona mucho más sensible, mucho más auténtica que Massa, mucho más auténtica que Macri, su figura es mucho más cercana. Más allá de toda su cuestión extrovertida, es una figura más auténtica, más sensible, más real. No es un político tradicional, eso es parte de su potencial. Y yo creo que si nosotros encontramos en parte de sus discursos, de sus prácticas, de cómo mostrar insensibilidad, crueldad con la gente común, no contra Alberto o contra Cristina o contra un político. A eso me parece que la gente no va a empatizar con otros políticos, pero sí, por ejemplo, con los jubilados, que ahora que está en el debate de la ley Ómnibus, es algo que está surgiendo bastante. Digamos, tenemos que encontrar esos lugares, a veces son imágenes, a veces son recortes. No sé, podemos hablar en la contra del gobierno de la Unión por la Patria, fue la foto de Olivos. Esa foto generó un quiebre, fue una foto y generó un quiebre. Bueno, nosotros tenemos que tener esa búsqueda en el sentido de ser oposición. Y en el sentido de construir una narrativa propia, bueno, ahí me parece que es otro desafío que hay que hacerlo al mismo tiempo, que es tal vez más a largo plazo, pero ahí me parece que también tiene que ver con volver a representar un proyecto de transformación que no defienda este status quo, digamos, y cómo comunicar eso y movilizar eso, interpelar con eso, porque bueno, me parece que uno de los problemas que tuvo la Unión por la Patria fue que quedó como una fuerza de defensa de un status quo muy,
muy complicado, muy feo, muy invivible para mucha gente. Claro, y vos ahí planteas una cosa que está bueno, que es el tema de la perspectiva también de, si se quiere, de futuro, ¿no? Como de que esa narrativa propia tiene que estar anclada en algo de transformación, o sea, algo que va hacia adelante, no solo en la defensa de algunas cosas, sino en algo que va hacia adelante, ¿no? Me parece que hay como una pista ahí de cómo promover la narrativa, digamos, y que no sea solo a la defensiva, ¿no? Porque hay como toda una tendencia social de buscar el cambio permanente, eligiendo un cambio, después eligiendo otro, aunque sean contradictorios entre sí. Entonces ahí hay como que buscar, vos hablabas de los temas, está muy bueno esto que dijiste de los temas, la verdad que yo no lo había pensado, definir los temas, y en la narrativa, digamos, cómo podría aparecer una perspectiva de futuro, ¿no? Eso también es una de las preguntas que me hago y que vi también que estaba reflejado un poco en tus notas. Sí, eso me parece que hay una contradicción para mí difícil, pero que hay que tratar de abordar. Yo en particular vengo trabajando, bueno, como vos dijiste, con el espacio de Juan Grabois y ese espacio, de que hay una realidad, es que estamos en una situación de una población con un 50% de pobreza casi, con un montón de gente que no puede cubrir las necesidades básicas, que las políticas actuales empeoran esas situación en el sentido de que se está poniendo, digamos, hay unas políticas que están llevando a cuestiones básicas de no cubrir las necesidades humanas. Pero al mismo tiempo también es algo que vos retomás y es verdad, es que hay un espíritu en la sociedad, también por el consumismo en la sociedad que vivimos, el efecto de las plataformas, de una voluntad permanente de progreso individual, una bienestar de consumo. Entonces, nosotros a veces tenemos la tensión de, bueno, si vos le decís a la gente tierra, techo y trabajo, salud y educación, capaz le parece poco para las aspiraciones y para la subjetividad vigente y para lo que se vive el sistema. Entonces, me parece que el desafío es encontrar cómo reconstruir un lazo social y una sensibilidad de un mínimo piso de dignidad que tienen que tener todas las personas y dar esa batalla por la solidaridad, que es un concepto que para mí es importante y potente porque incluso es muy difícil combatirlo, o sea, es potente, pero al mismo tiempo que esa subjetividad y ese discurso sensible y empático pueda dar lugar a la individualidad, a la búsqueda de progreso y mérito individual, digamos, dando, bueno, esta discusión de garantizar condiciones básicas para que cada uno pueda desarrollar su individualidad y su proyecto de vida. Es algo muy complejo, me parece que ahí, por ejemplo, el tema de la salud mental y eso también toca un rol, no en el sentido de bandera programática, sino de incorporarlo en términos de narrativa. Pero bueno, esa frase que es de que nadie se realiza individualmente, es como el debate de fondo, y me parece que el desafío es cómo darlo, nadie se salva solo, cómo darlo en este contexto, con esta subjetividad, y ese me parece que es el desafío más difícil. Claro. Y yendo un poco hacia lo metodológico, digamos, y yo siempre trato de trabajar mucho el cómo, ¿no? Y socializar herramientas para la intervención en las estrategias de comunicación, que tanto en la experiencia que hicieron ustedes en una campaña nacional, que tuvo mucho impacto, que fue una buena campaña, que logró instalar personas, pero también debates. ¿Vos qué formatos estás viendo que funcionan tanto en tanto en las plataformas como en la dinámica de cómo contar historias? ¿Qué mejor te está resultando o qué ves por qué lugar habría que priorizar, digamos? Bueno, algo que vivimos en la campaña y que charlamos también alguna vez, Esteban, es que
una cosa que nos vimos es esta cuestión de lo genuino, lo auténtico, también trasladado a las redes, en el sentido de que muchas veces lo súper estético, lo súper prefabricado, lo súper armado, no es lo que más funciona, digamos. Eso lo vivimos en varias ocasiones, que muchas veces no es eso lo que más funciona, lo que más puede funcionar. Y que a veces, digamos, lo que hay que buscar es lo orgánico, digamos. Y cómo buscar lo orgánico es difícil porque si es orgánico no hay que buscarlo. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con conocer a la persona que uno está trabajando, en el caso de Juan, que el contenido sea representativo de lo que es, o sea, la figura o el colectivo que se está representando tiene que tener una relación directa con el contenido que se arma. Y después otra cuestión fundamental tiene que ver con bueno, la verticalidad como formato que está yendo hacia todos lados, los recortes a cámara, digamos, ahí el trabajo que hicieron, por ejemplo, Milei con los recortes a cámara fue de su TikTok, fue importante, la comunicación directa, bueno, me parece que son esos algunos de los temas para tener en cuenta en las redes. Y te hago otra pregunta para que nos cuentes. Ahí se está impulsando mucho lo que son, que algunos le dicen campañas del lado B, digamos, que son cuentas que no son las cuentas oficiales de una institución, de una organización o de un candidato, sino que son cuentas que favorecen una determinada narrativa, pero la cuenta tiene un sobrenombre o la cuenta tiene una cuenta que adhiere a tal cosa, digamos, y yo vi que a ustedes eso les funcionó en la campaña, pero bueno, siempre queda la duda en cómo gestionarlo, digamos, que personas que no son necesariamente del entorno político generen contenido y cómo vos te vinculás con ellos. Me pareció que ustedes lograron hacer eso y está bueno que si me podés contar un poco si nos contás un poco la experiencia en ese sentido. Sí, eso fue una experiencia interesante. Yo justo me tocó bastante hacerme cargo de eso. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo un momento en el cual la política está con una imagen muy mala, digamos. Entonces, el contenido político muchas veces en redes la gente lo quiere pasar y quiere ver otras cosas. O sea, capaz le interesa la figura política que vos representás, pero no lo quiere ver siempre con su discurso. Y vos siempre en las redes oficiales tenés un límite. Para nosotros las redes de apoyo, las redes alternativas, fueron una forma muy buena de ablandar, en este caso a Juan, de mostrar su lado más sensible, de mostrar otras cuestiones, y también al mismo tiempo de expresar un movimiento, de retomar, visibilizar el apoyo popular y distintas muertes de afecto o de apoyo, digamos. Nosotros además ahí tenemos mucha más libertad. Lo que me parece que lo que hay que pensar es esas redes con una lógica distinta a las redes oficiales, con mayores libertades conceptuales, con esta idea de generar participación de manera permanente, siendo creativos, digamos, retomando cosas que los seguidores mandan, o sea, siempre escuchando a los seguidores. Eso nos parece fundamental. Nosotros después terminamos ese apoyo y esa cosa más no oficial, terminamos llevando a las redes de Juan. Por ejemplo, él reaccionando a los jingles, eso fue uno de los contenidos, por ejemplo, más virales de la campaña, fue él reaccionando a los jingles. Eso te muestra que la gente a veces le interesa ver a la figura política por otro lado, porque quiere distender, porque quiere empatizar, porque quiere verlo como una persona real. Entonces, bueno, las redes no oficiales te permiten hacer eso de manera permanente, digamos. Y ahí vos tenés que saber que puede que se creen más redes no oficiales y que está bueno vos políticamente tener un vínculo con esas personas para que sigan haciendo ese trabajo, porque aporta a tu candidatura. Y que vos esa persona no la vas a poder controlar. O sea, si vos tenés una visión de la comunicación política muy cuadrada, de que toda la comunicación ligada a tu candidato la tenés que controlar, bueno, no vas a funcionar en este contexto o no vas a poder crear un movimiento de apoyo, porque vos tenés que darle libertad a esos seguidores que suban el contenido que se les canta. Si en algún momento capaz hacen algo muy polémico, les podés decir algo,
pero bueno, como son cuentas no oficiales, no las vas a controlar. Pero al mismo tiempo está bueno tener un vínculo con esas personas, mandarles contenido, que te manden contenido, visibilizarlos. Es un ejercicio importante, pero bueno, la derecha muchas veces hace eso, lo hace a veces pagando, y a veces también, digamos, hay un montón de creadores de contenidos que bancan a Milei que yo estoy seguro que no necesariamente lo hicieron por plata. Y ellos armaron, bueno, por ejemplo, el Breakpoint, que es un canal de YouTube, seguro que lo conoces, Esteban tuvo un lugar tipo en el búnker central y era una persona con un canal de YouTube que empezó a bancar a Milei, y así otros, digamos, el Peluca Milei, ellos le dieron lugar muy importante a creadores de contenido que no son oficiales, y nosotros desde el campo popular veníamos atrasados. Bueno, desde la campaña de Juan intentamos hacer un aporte desde ese lugar, y me parece que es algo central para hacer, digamos, darle lugar a creadores digitales que te bancan, no pensando en una lógica vertical de te voy a bajar la línea que vos tenés que hacer. Está bueno, está bueno. No, para ir cerrando, también en términos metodológicos, vos suponte encarás una campaña hoy, ¿no? De acá a 3 meses, digamos. Y tenés que hacer determinados contenidos y tenés que elegir, porque siempre se elige, ¿no? Siempre hay una máxima de las campañas que aunque haya muchos recursos, también hay cosas que quedan afuera. Habiendo pocos o muchos recursos, siempre hay cosas que quedan sin hacer y que hay que optar. Son como dos preguntas, reflexiones en una. Vos, si tuvieras que tengo que armar los próximos 15 posteos, ¿qué peso le das a lo emocional y qué peso le das a los datos, a datos duros, infografías, estadísticas, para presentar tu narrativa, y cuánto a lo emocional? Y después, cuánto le das a los medios analógicos, digo, radio, televisión, y cuánto a las redes, ¿no? Te lo digo así como hacer un ejercicio, uno no es tan... siempre cambian los contextos y hay que ver los lugares, pero digamos, a priori, en estas dos contradicciones, ¿vos dónde enfocarías un poco más, digamos? Bueno, o sea, como ejercicio, obviamente, esto hay que adaptarlo. O sea, para mí es fundamental que la estrategia tiene que estar basada en las cualidades del candidato o la candidata que uno representa. Para mí, lo importante es que el contenido que se haga, por ejemplo, sea lo más cercano posible. Lo emocional, por ejemplo, me parece que en este contexto, lo personal, que las redes no parezcan las redes de un político tradicional, todas armadas iguales, todas las fotos iguales, todos los posteos iguales, eso me parece que es importante. O sea, intentar la cercanía por encima de una búsqueda estética, de cumplir cierto orden, eso me parece clave. Si la persona tiene un perfil más técnico, puede ser que sea difícil buscar muchos posteos que sean emocionales. Pero, por ejemplo, habría que ir por un lado más de videos pedagógicos. Por ejemplo, si es una persona que capaz no es tan de lo sensible o no vas desde ese lado, no lo vas a encontrar, bueno, en vez de hacer 38 placas, hacer más videos explicativos, donde me parece que el tipo de contenido que más sirve es de esa persona hablando a cámara, digamos, diciendo, digamos, explicando, por ejemplo, determinada política o determinada propuesta. Si es una persona más sensible, me parece que poder armar, digamos, fotos o videos en los cuales esta persona se encuentre con otras personas, está bueno, pero tratar que no sean reels prefabricados, que parecen todos iguales, que se corta una imagen y se puede en otra. O sea, nosotros a veces los mejores son los momentos que vos estás filmando siempre a la persona y en un diálogo salen esas cosas espontáneas que demuestran la humanidad y que muestran, digamos, esas cosas que rompen y que rompen con la comunicación tradicional. Y sobre los medios, me parece que las redes son fundamentales, como que no encararía una campaña pensando en
radio, tele, radio, tele, radio, tele y todos recortes de eso, me parece que no hay condiciones ahora para pensarlo así. Sí me parece que está valorado socialmente tener la capacidad de ir a expresarse un medio, entonces habría que hacer un equilibrio, un mitad-mitad entre redes y medios. Yo el otro día vi un video de Facundo Moyano. Hay que estar viendo las tendencias, que la verdad que no estaba muy de acuerdo con lo que decía, pero era muy interesante cómo ellos convirtieron un video de él hablando en un móvil de crónica, que además, por cómo es la estética del canal, es muy difícil que sea un material que le vaya bien en redes, y lo filmaron a él hablando con un celular, mostrando que estaba en la tele así con un recuadrito, le pusieron una música, lo encuadraron en el medio de la marcha y lograron un video épico de él hablando en un móvil de crónica, que fue algo comunicacionalmente me pareció muy logrado, más allá de que no comulgo con sus ideas y sus propuestas. Pero bueno, me parece que para encarar una campaña ahora yo haría eso, pensar cómo generar un contenido cercano y auténtico en relación con la figura que se quiere hacer la campaña, digamos, y viendo cómo lograr ese contenido que pueda empatizar desde lo sensible, desde lo humano, desde lo emocional o desde lo pedagógico, lo informativo, que me parece que eso es lo que busca más la gente, más que bajada de línea, digamos. El contenido de un político a cámara bajándote de línea o de una foto que no te aporta nada y solo muestra lo que hiciste, eso es lo que menos en este momento suma, me parece. Bueno, muy claro y muchas gracias. Vamos a hacer circular en muchos lugares, muchas provincias este episodio, porque creo que va a ser útil para dar una mano en mejorar las condiciones comunicacionales del espacio. Así que bueno, gracias por haber transmitido la experiencia y bueno, ahora también nos toca a nosotros difundir estas cosas para hacer precisamente un laburo pedagógico de comunicación, no porque sea un lugar donde hay un saber y otro no sabe, sino para compartir y brindar herramientas. Buenísimo, bueno, muchas gracias por el espacio y muy interesante la conversación y espero que sirva el aporte.